¿Qué tal? Yo soy Rodrigo López Ceja y este es mi video reporte explicando la práctica 3, la cual es de Rotavit, del grupo sexto G, para la materia de microcontroladores y microprocesadores impartida por el profesor Valentín Martínez López. Y pues bueno, como es costumbre, aquí preparé un pequeño índice. Primero voy a explicar el objetivo de la práctica, después el marco teórico de la misma, el desarrollo que tuve para realizarla, la descripción de errores que obtuve yo también, mis resultados y conclusiones, y al final la bibliografía que utilicé principalmente para el marco teórico. Y pues bueno, el objetivo de la práctica es la de construir un programa para desplegar en 8 bits el corrimiento de uno o más bits de derecha a izquierda, y al llegar el bit menos significativo al bit más significativo se vuelven a recorrer ahora hacia la izquierda hasta que el bit más significativo llegue a la derecha. Y pues bueno, empezando con el marco teórico, primero voy a dar una breve explicación acerca de los periféricos PB, PC y PD. Los periféricos PB, PC y PD en los microcontroladores ATmega 328P se refieren a los puertos de entrada-salida, GPIO, por sus siglas en inglés, disponibles en el chip. Estos puertos se utilizan para conectar dispositivos externos al microcontrolador, como sensores, actuadores, pantallas, entre otros. En este caso, el puerto B, o sus siglas PB, este puerto consta de 8 pines, desde el PB0 hasta el PB7. Cada pin se puede configurar individualmente como entrada o salida y pueden utilizarse para diversas funciones como la comunicación serial UART, la comunicación de bus serie SPI, la comunicación de bus I2C, PWM, modulación por ancho de pulso, entre otras. El puerto C o PC, al igual que el puerto B, consta de 8 pines desde P0 hasta P7. Los pines se pueden configurar como entradas o salidas de manera individual y también pueden utilizarse para diversas funciones como entrada analógica, interrupciones externas, etc. Y el puerto D o PD igualmente tiene sus 8 pines desde el PD0 hasta el PD7. Cada pin es configurable como entrada o salida y se utilizan comúnmente para funciones similares a las de los puertos B y C, como UART, SPI, I2C, PWM, entre otros. Y pues bueno, ahora hablando un poco de los registros de entrada de los puertos PB, PC y PD. En el caso de los puertos PB, PC y PD, cada uno tiene asociados registros de control que permiten configurar el comportamiento de los pines individuales. En el caso del puerto B, los pines del puerto B están controlados por tres registros principales: DDRB, Data Direction Register B. Este registro determina si cada pin del puerto B actúa como entrada o salida. Cada bit del registro DDRB corresponde a un pin del puerto. Si un bit es 1, el pin se configura como salida; si es 0, se configura como entrada. Port B. Este registro se utiliza para escribir datos en los pines de salida del puerto B. Si un bit del registro port B está en 1, el pin correspondiente se establecerá en alto, lógica 1; si está en 0, se establecerá en bajo o lógico 0. Pin B, este registro se utiliza para leer el estado de los pines de entrada del puerto B. Cada bit del registro pin B corresponde a un pin del puerto B y refleja el estado actual del pin A, ya sea alto o bajo. En el caso del puerto C, los registros asociados al puerto C son similares a los del puerto B. DDRC hace la misma función que el DDRB, pero en el puerto C. Port C, y de igual manera, pero en el puerto C, al igual que el pin C. Y en el caso del puerto D, pues es exactamente lo mismo. DDRD hace la misma función que el DDRB, pero en el puerto D. Al igual que el port D hace la misma función que el port B, pero en el puerto D. Y pin D, pues la misma función que el pin B, pero en este caso en el puerto D. Y pues bueno, ahora registros de datos de salida de los puertos PB, PC y PD. El port B, que ya lo habíamos mencionado, que es el puerto B de salida, este registro se utiliza para escribir datos en los pines de salida del puerto B. Cada bit del registro port B corresponde a un pin del puerto B. Cuando se escribe un valor en un bit de este registro, se establece el estado del pin correspondiente. Si el bit es 1, el pin se establecerá en un alto o un 1 lógico; si es 0, se establecerá en bajo o 0 lógico. El port C, este registro se utiliza para escribir datos en los pines de salida del puerto C. Cada bit del registro por C corresponde a un pin del puerto C y su funcionamiento es análogo al del port B. Y port D, el puerto D de salida, al igual que los registros anteriores, se utiliza para escribir datos en los pines de salida del puerto D. Cada bit del registro port D corresponde a un pin del puerto D y su funcionamiento es idéntico al de port B y port C. Y en este caso, registros de configuración entradas-salidas, puertos PB, PC y PD, ya los habíamos mencionado, como el DDRB o Data Direction Register B. Este registro controla la dirección de los pines del puerto B, es decir, si actúan como entradas o salidas. Cada bit del registro DDRB corresponde a un pin del puerto B. Si el bit es 1, el pin se configura como salida, y si es 0, se configura como entrada. El DDRC, Data Direction Register C, similar al DDRB. Este registro controla la dirección de los pines del puerto C. Cada bit del registro DDRC corresponde a un pin del puerto C y su función es análoga al registro DDRB. Es decir, que si es un 1, se configura como salida, y si es un 0, se configura como entrada. Y por último, el DDRD, Data Direction Register D. Al igual que los registros anteriores, el DDRD controla la dirección de los pines del puerto D.
Cada bit de registro DDRD corresponde a un pin del puerto D y determina si actúa como entrada o ya sea como salida. Y pues bueno, terminando con el marco teórico, ahora pasamos al desarrollo de la práctica. Primero tuve que realizar el código en ensamblador, que aquí tengo las imágenes, pero prefiero pasar al programa de Atmel Studio para verlo con más detalle. En este caso empezamos cargando el registro 16, indicándoles que son puros unos. En este caso es lo que vamos a mencionar, que como todos son unos, todos los vamos a trabajar como salidas. Para mandar este mismo registro al DDRD, en este caso vamos a trabajar con el puerto D, y pues en este caso es lo que indicamos que todo va a ser como salidas. Limpiamos el registro 16 para ahora cargar el registro 16 con los 8 últimos dígitos de mi código de registro en binario. En este caso me tocó una combinación de 1100, 1001. Vamos a limpiar el registro 17 por si acaso porque lo vamos a utilizar y también vamos a limpiar el SREG. Y en este caso vamos a indicar que vamos a trabajar vamos a mandar la señal al puerto D para indicar que pues los unos y ceros lógicos en este caso que estamos trabajando. En este caso vamos a empezar primero con el recorrimiento hacia la izquierda. Mandamos la primera instrucción es rcalTime, que time es ¿cómo se dice? Nuestro mini programa o nuestra mini secuencia para retardar el programa de Atmel Studio. Esto lo que va a hacer es que no se enciendan los LEDs de manera tan rápida, sino que nos permita apreciar los cambios. Y es básicamente una rutina de retardo, que es la que tenemos aquí, que de hecho fue proporcionada por el profesor y simplemente la declaramos y antes de que empiece todo, o más bien antes de mostrar el siguiente corrimiento, mandamos la rutina de retardo para que se tarde un poco más. Mandamos la señal perdón, mostramos la combinación actual en los LEDs y pues en este caso vamos a utilizar las instrucciones ya sea roll o roll. En este caso roll se refiere al recorrimiento hacia la izquierda, por eso la L de LED. Y pues en este caso vamos a guardar en el registro 17 los acarreos. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando pasen los 8 bits, es decir, que cuando un uno lógico esté en el bit más significativo y se recorra, pues no se puede recorrer más a la izquierda. En este caso se prende la bandera de acarreo del SRE y dicha manera de acarreo la guardamos, o más bien dicho acarreo lo guardamos en el registro 17, el cual nos va a ayudar a poder realizar los recorrimientos para la derecha. En este caso utilizamos una instrucción TCT del registro 16, que esto vamos a comprar el registro 16 cuando este se haga cero, es decir, cuando se apaguen todos los LEDs. En dado caso de que no se cumple, pues vamos a regresar otra vez a la instrucción o al movimiento de izquierda. Cuando se cumpla, es que vamos a pasar al movimiento de derecha. Vamos a recorrer otra vez los acarreos en el registro 17 y nuevamente vamos a empezar a trabajar con el registro 16 para ahora sí empezar a hacer el ciclo inverso del programa. Nuevamente mandamos a llamar la rutina de retardo antes de mostrar la combinación actual en los LEDs y nuevamente hacemos algo similar y es que vamos a hacer la comparación cuando el registro 16 se haga cero, es decir, cuando se apaguen todos los LEDs. En dado caso que no se, perdón, en dado caso que se cumpla, pues vamos a seguir utilizando la rutina de derecha. Aquí en la izquierda cometí un pequeño error, es decir, que mientras no se cumpla, se va a seguir utilizando la rutina de izquierda. Y en dado caso de que no se cumpla el de la derecha, vamos a hacer un RJMP izquierda, el cual nos va a regresar hasta la rutina de izquierda para que sea cíclico todo el proceso. En este caso o en este programa no se tiene como tal un fin, sino que va a ser cíclico e infinito, a menos pues que cortemos la corriente. Y pues bueno, eso sería todo en parte del código de ensamblador. Y pues bueno, siguiendo con el desarrollo de la práctica, pues primero realicé la simulación en Proteus. Aquí tengo pues el Arduino y los 8 LEDs que utilicé como salidas. Y pues mi combinación que es 1100, 1001. Y pues bueno, de igual manera, pues para ver la simulación, prefiero mostrarlo en el Proteus mismo. Y pues en este caso, como mencioné o como se vio en el código, pues estoy trabajando con el puerto D. Es decir, aquí tengo del PD0 al PD7. En este caso, el PD0 lo conecté al bit menos significativo, mientras que el puerto D7 lo conecté al bit más significativo. Y como todos los indiqué con unos, pues se indicó que se van a trabajar como salidas. Cuando le dé a play, primero se va a mostrar la combinación original y va a empezar su recorrimiento hacia la izquierda, como se está apreciando. En este caso, cuando el LED llegue al final, este no se apagará por cuestiones del código, pero va a comenzar después de un tiempo el recorrimiento hacia la derecha. Ahora va a aparecer un 1
y ahora van a aparecer los dos unos del inicio. Regresamos a la combinación original y todo se va recorriendo hacia la derecha. En este caso se apagan todos los LEDs, por lo que vamos a regresar a la secuencia de que se va a recorrer hacia la izquierda nuevamente, y pues aquí se puede apreciar pues que es cíclico. Y yo creo que en cuanto a la simulación de Proteus, pues no hace falta ver más, ya que en la práctica, o más bien en la presentación, pues tengo ya preparado el video pues del circuito en físico. El robot está cargando. Pues bueno, aquí empezamos con la combinación original y pues va a ser simplemente pues el mismo comportamiento que ya vimos en Proteus. Va a empezar primero el recorrimiento hacia la izquierda. Cuando el último bit llegue, se va a quedar encendido un tiempo y pues va a comenzar el recorrimiento hacia la derecha. Cuando llegue, o más bien cuando termine el recorrimiento hacia la derecha, todos los LEDs se van a apagar y va a comenzar nuevamente el corrimiento hacia la izquierda. En este caso, si mal no recuerdo, el video lo dejé para que se viera dos veces la secuencia, pues para que se pueda apreciar que es cíclico. Y en este caso, como mencioné, como no tenemos una condición de paro establecida, pues mientras el Arduino esté conectado a corriente, pues esto va a ser cíclico e infinito. Pues esto sería todo en cuestión del desarrollo de la práctica. Ahora, pues para terminar, pues la descripción de errores que tuve. Y pues es que básicamente tuve un error a la hora de hacer las conexiones con el Arduino, pues utilizaba un puerto equivocado al declarado en el código. Esto principalmente me pasó primero con la simulación, ya que pues no encendía nada, no salían los saltos en los LEDs. Ya pues me di cuenta que primero lo declaré como el puerto B y estaba queriendo utilizar el puerto D. Pues eso obviamente lo cambié y ya a la hora de hacer las conexiones físicas pues no tuve tanto problema. Y pues también tuve fallas a la hora de implementar el código de retardo para el programa, ya que al inicio no funcionaba de la manera que esperaba, pero pues de igual manera lo corregí y pues pude lograr que funcionara la práctica. Y pues no tanto un error, sino que tuve complicaciones a la hora de programar el Arduino físico, ya que como es nuestra primera vez, este, pasando un código de Atmel Studio al Arduino en físico, pues tuve algunos problemas, pero pues de igual manera los pude solucionar para mostrar la práctica en físico. Y pues bueno, pues para hacer un resumen de los resultados, es que se comprobó tanto en físico como en una simulación el correcto funcionamiento del circuito y del código de Rotavit con los dígitos menos significativos de mi código de registro en binario, que se comprobó pues a la hora de mostrar las evidencias en la parte del desarrollo de la práctica. Y pues como conclusiones, pues esta fue una práctica interesante e importante de realizar, pues nos permite un mayor acercamiento hacia el uso de los puertos del Arduino Uno que utiliza el microcontrolador ATmega 328P y la comunicación de este con Atmel Studio. Al igual que pues nos ayudó a entender y conocer más pues los puertos ya sea B, C o D del mismo Arduino y del mismo microcontrolador. Y pues para terminar, aquí está la bibliografía que utilicé. Y pues eso sería todo de mi parte.